Buen día, esta es nuestra presentación correspondiente a la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, Evaluación del estado de nutrición en situaciones especiales, de la asignatura Evaluación del estado nutricional 2, donde abordaremos al paciente oncológico. Introducción. Bien sabemos que el cáncer es una enfermedad que tiene múltiples complicaciones, así como diferentes niveles de gravedad. Esto conlleva a que la prevalencia de malnutrición o desnutrición en estos pacientes sea elevada y por ende con una mayor mortalidad. De acuerdo a Mijan de la Torre, las necesidades nutricionales globales en pacientes oncológicos son similares a la de la población general. La valoración del estado nutricional en estos pacientes se debe de realizar constantemente en distintos momentos de la evolución de la enfermedad. El presente trabajo que se aborda es el tema de evaluación nutricional en pacientes oncológicos, considerando los puntos más importantes como son la antropometría, tipo de evaluación nutricional, bioquímicos requeridos, fórmulas utilizadas para el cálculo del gasto energético. Mencionaremos el tipo de dieta o las recomendaciones nutricionales, teniendo en cuenta que el paciente con cáncer está expuesto a un alto grado de malnutrición o desnutrición debido a las características de la enfermedad. Hola, mi nombre es Sumayel Concepción Ramírez Hernández y les hablaré del paciente con cáncer. Sabemos que el cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo y este se origina cuando las células crecen sin control, dando así a sobrepasar en número a las células normales, lo que ocasiona que el cuerpo no pueda trabajar de manera normal. Es bien conocido que existen diferentes tipos de cáncer, ya que este puede originarse en lugares como los pulmones, en el seno, en el colon o inclusive hasta en la sangre. Su aparición puede deberse a diversas causas, como hábitos del estilo de vida, factores genéticos, agentes cancerígenos y factores ambientales, aunque también en ocasiones no existe causa aparente para que se desarrolle el cáncer. En el caso de la antropometría, dentro de los parámetros antropométricos se debe considerar que la disminución de peso no intencional es común en pacientes con cáncer. Es así como se considera una variable de mayor valor al índice de masa corporal o bien conocido como IMC, la medición de pliegues subcutáneos y circunferencia muscular branquial, la cual permite estimar los depósitos de proteína corporal y evaluar la pérdida de masa muscular y la desnutrición calórico-proteica. La medición de pliegue tricipital evalúa masa grasa y la reserva calórica del paciente. Gracias. Buen día, mi nombre es Yanira Parra. Para dar continuidad al tema, además de lo que ya comentó Sumayel sobre la antropometría, que se considera una medición objetiva, también podemos evaluar al paciente oncológico a través de medidas subjetivas, y en este caso la herramienta útil Es la valoración global subjetiva. para esta evaluación. El tipo de valoración nutricional para paciente con cáncer, se hizo una versión que es la valoración global subjetiva generada por el paciente, la cual incluye una parte que complementa al paciente y contiene preguntas que hacen referencia a la pérdida de peso, a la ingesta alimentaria, A la clínica en las últimas semanas. y a la capacidad funcional. Y la segunda parte es llenada por el médico, que contiene información de la enfermedad, del estadio, de las necesidades metabólicas y del examen físico. La valoración nutricional nos ayuda a discriminar qué pacientes requieren actuación nutricional y permite una adecuada monitorización del tratamiento. En la escala de la valoración global subjetiva generada por el paciente, se incluye información adicional sobre síntomas característicos que pueden presentarse en el paciente oncológico. Los datos obtenidos de la historia clínica son la evolución del peso, la ingesta dietética, la actual y en relación con la ingesta habitual del paciente, los síntomas digestivos presentes en las últimas 2 semanas, la capacidad funcional y los requerimientos metabólicos. Dentro del examen físico se evalúa la pérdida de grasa subcutánea, la musculatura y la presencia de edema o ascitis. Cada uno de los apartados se valora como leve, como moderado o severo, y con los datos de todos ellos se clasifica a los pacientes en 3 grupos. En la categoría A, A los pacientes con un adecuado estado nutricional, en la categoría B, con sospecha de malnutrición o malnutrición moderada, categoría C, a los pacientes que presentan una malnutrición severa. Dentro de una valoración nutricional para un paciente oncológico, también tenemos los laboratorios bioquímicos. que estos también son una medición objetiva. Es una herramienta de evaluación nutricional para paciente oncológico y se trata de proteínas de síntesis hepática que puede circular unidas a otras sustancias. Son reactantes de fase aguda, negativos, y disminuyen en respuesta a traumatismos, a cirugía, a infecciones y a otros procesos agudos, los que van a determinar sus niveles plasmáticos. Entre ellos, algunos de los parámetros que podemos encontrar es la albúmina, que este es un parámetro bioquímico con mayor frecuencia utilizado en la valoración nutricional, debido a que es la principal proteína sintetizada en el hígado y constituye el 60% de las proteínas séricas humanas. También está la prealbúmina. Esta permite detectar estados de desnutrición. Estos valores permiten detectar situaciones en donde
se presentan infección o insuficiencia renal. Refleja cambios diarios en el estado del paciente. La proteína ligada al retinol, RPB, permite conocer si el paciente presenta una enfermedad hepática, infección o estrés grave. Esta proteína disminuye cuando se presentan estas condiciones, y la transferrina, que es considerada como valor importante en pacientes en estados críticos o con cáncer, especialmente en déficit de hierro, cuando hay politransfusiones o problemas de alteración de absorción intestinal. En la siguiente tabla vamos a poder observar los valores de referencia de estos parámetros, donde nos indica cuál es un valor normal, en dónde está una depresión leve, cuál es una depresión moderada y una depresión grave. Eso es todo por mi parte, agradezco su atención y vamos con el siguiente tema. Hola, soy Montserrat Landa y dando continuación a la exposición, hablaré sobre las fórmulas utilizadas para el cálculo del gasto energético. De acuerdo a Miján de la Torre y Pérez García, los principales objetivos para hacer el cálculo de las necesidades nutricionales en los pacientes oncológicos tienen que ver con el mantenimiento de un peso corporal lo más cercano a la normalidad. También para prevenir y corregir el déficit de los nutrientes que se consumen en la dieta diaria. Asimismo, reducir la incidencia de deshidratación o hiperhidratación. Y finalmente, mantener o recuperar la función tisular. Mediante el uso de fórmulas para el cálculo del gasto energético, se van a proporcionar los requerimientos adecuados en diferentes situaciones clínicas que esté viviendo el paciente oncológico. Las fórmulas que se han diseñado para la población en general pueden ayudarnos a hacer el cálculo. Sin embargo, durante este tiempo de investigaciones científicas se han agregado algunos correctores que se ajusten y mejoren el cálculo de estos requerimientos. Una de las fórmulas más usadas es la fórmula de Harris-Benedict, y a esta se le ha hecho un ajuste dando como resultado la fórmula de Long, la cual incluye el cálculo del gasto energético en reposo obtenido mediante Harris-Benedict, pero se le añaden dos factores de corrección. Entonces se multiplica el gasto energético en reposo que se obtuvo de Harris-Benedict por el factor de actividad, que este corresponde a 1.1 si el paciente está en reposo, a 1.2 si el paciente se puede sentar, y a 1.3 si el paciente deambula en la habitación. Se multiplica también por el factor de estrés, donde 1.2 es cuando el paciente está en tratamiento oncológico o en cirugía, y 1.3 cuando fue sometido a una cirugía mayor. En este mismo documento se menciona que una de las fórmulas usadas es la fórmula de la OMS, pues nada más se necesita la altura y la edad del paciente. Estas fórmulas van de acuerdo al rango de edad y se debe de considerar los factores de actividad. Además, la pérdida de precisión es muy pequeña en esta fórmula. Tipos de dieta para el paciente oncológico. Ya lo mencionaba Atenas en la introducción, que aunque los requerimientos nutricionales son similares a la población en general, se debe de hacer un ajuste debido al hipercatabolismo que presentan los pacientes oncológicos, siendo las dietas recomendadas altas en calorías, hipercalóricas, con la finalidad de recuperar el balance positivo, e hiperproteicas para incrementar el aporte proteico diario. Así que más que una dieta como tal, se deben emitir recomendaciones nutricionales de acuerdo al estado de nutrición del paciente. De acuerdo al sitio oficial del Instituto Nacional de Cancerología, Infocáncer, se recomienda consumir alimentos blandos que sean fáciles de masticar para los pacientes, como lácteos, yogur, quesos, natillas, flanes, además de que estos alimentos tienen un alto aporte proteico y energético. También se recomienda el consumo de cereales por su valor energético, ya que brindan energía y fibra. Además de los azúcares como la mermelada, cajeta, miel, porque brindan energía de forma inmediata. El consumo de proteínas como carne magra, sin piel, pavo, pescado, salmón, pero debemos recordar que la consistencia debe ser suave y fácil de masticar. Recomendando también consumir frutas y verduras, ya sean crudas o cocidas. Otra de las recomendaciones importantes es no omitir o saltar comidas y realizar de 6 a 7 pequeñas comidas durante todo el día. Es importante recordar que muchos de los pacientes oncológicos están sometidos a tratamientos farmacológicos como radioterapias, quimioterapias, donde los efectos secundarios de las mismas hacen que disminuya el apetito, ya sea por el vómito, las náuseas, tengan fatiga generalizada, lo cual los limita a ingerir alimentos de forma sólida, por lo que debe de considerarse la alimentación mediante suplementos orales siempre que se pueda. Estos suplementos orales deben ser altos en densidad energética y proteica. Como dosis se recomienda de 1 a 2 envases diarios, y esto va a ir de acuerdo a la evaluación dietética que realiza el nutriólogo. Por último, en pacientes con pérdida de peso que, a pesar de las modificaciones dietéticas y el uso de estimulantes de apetito, no hayan logrado el balance o no hayan recuperado peso, es indispensable implementar algún método de alimentación artificial a través del tubo digestivo mediante sonda nasogástrica. Gracias.
Hola, mi nombre es Atena Rivera Martínez y les voy a presentar el tema de requerimiento nutricional. Como ya hemos comentado, los criterios son diferentes según nos refiramos a la dieta oral o a la dieta nutricional artificial. En este caso, podemos observar dos cuadros de macronutrientes de la siguiente manera. Para la dieta oral se maneja una distribución normal, es decir, hidratos de carbono 50 al 60%, lípidos del 30 al 35%, mientras que las proteínas las vamos a manejar en un 15%. Para la alimentación artificial, la distribución es la siguiente. Hidratos de carbono 55-70, lípidos del 30 al 50%. El aporte nutricional artificial se distribuye el aporte energético útil, que no real, que es superior entre los hidratos de carbono y los lípidos. En este caso, el porcentaje de estos dos será un 100%. En el paciente oncológico, el mayor o menor porcentaje de un sustrato energético sobre el otro irá basado en la enfermedad subyacente, fundamentalmente persiguiendo los menores efectos colaterales posibles de la transgresión de estas recomendaciones. En el sujeto sano, las necesidades mínimas de proteína de la dieta para mantener la proteína corporal masa magra viene condicionadas por las pérdidas obligadas de proteína debido al catabolismo proteico imprescindibles. Proteína difiere de los otros macronutrientes en la capacidad de ceder de su molécula, gracias a la presencia del grupo amino nitrógeno que se utilizará para la síntesis de aminoácidos no esenciales con función plasmática o anabólica, por lo que en pacientes oncológicos su distribución es de la siguiente manera. Hidratos de carbono 40 al 45%, lípidos del 30 al 40%, mientras que proteínas vamos a tener un 20%. En el paciente oncológico se han comunicado múltiples alteraciones del metabolismo proteico. Los requerimientos de estos pacientes se pueden ajustar en función del grado del estrés metabólico, dependiente de la agresión sufrida, por la pérdida del nitrógeno ureico en orina de 24 horas. Asimismo, es muy importante el consumo de micronutrientes, por lo que se puede observar la siguiente tabla. En esta tabla se puede observar los diferentes minerales y vitaminas que se requiere a lo largo de la vida. Tenemos dividida esta tabla en las diferentes etapas de vida en la que se encuentra una persona. Es importante recordar que en pacientes neoplásicos estables no precisa aportes extraordinarios en micronutrientes, por lo que las recomendaciones referidas anteriormente son adecuadas en esta situación. Conclusión. En un paciente oncológico es de suma importancia un adecuado estado nutricional, ya que permite mantener la composición corporal de sus funciones celulares del organismo. Por lo tanto, la malnutrición o desnutrición conllevan una serie de alteraciones anatómicas funcionales. Las alteraciones anatómicas son más evidentes, ya que se caracterizan a nivel físico por una pérdida de peso y una disminución de las medidas antropométricas en caso de déficit calórico o por una depresión de proteínas plasmáticas. Es muy importante nuestra participación como nutriólogos dentro del equipo de salud encargado en la atención integral del paciente con cáncer, ya que el objetivo primordial será que tenga la mejor nutrición posible para conseguir una mejoría del cuadro de malnutrición mediante la consecución de un balance energético y nitrogenados positivos.